Saludos, quien les habla Isidro Camacho, profesor de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, con sede en Barinas. Hoy voy a conversar con ustedes sobre los modelos universitarios de la Edad Media Europea. Es un avance de mi investigación. Actualmente culminé la escolaridad en el doctorado de educación y estoy en el desarrollo de mi tesis doctoral que basa sobre una interrogante de cuál debiera ser un modelo epistemológico decolonial para la universidad, pluriversidad, que permita el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento más allá del conocimiento científico. Esta primera parte de estos modelos universitarios tiene que ver con los orígenes de la universidad. La universidad occidental, digamos que surge en esa denominada Europa medieval alrededor del siglo XI, XII y XIII, y es la génesis de lo que va a ser luego los orígenes de la universidad en América Latina y en el caso de Venezuela puntualmente. Eh, Va a versar esta conversación fundamentalmente en ese contexto socioeconómico de esa época medieval y a su vez definiremos cuáles fueron esos modelos originarios. En principio partiremos de algunas interrogantes. Decir que, por ejemplo, cuáles fueron esos modelos universitarios, de qué manera se dieron, cuáles son las razones de su surgimiento. Y para eso vamos a detenernos un poco como un preámbulo en algún texto contemporáneo, digamos que nos sirve de contexto sobre lo que es la crisis de la universidad contemporánea, porque vamos a partir evidentemente de una crítica historiográfica que fundamenta, sustenta su base sobre la manera de la necesidad de interpretar el pasado para poder comprender el presente y así lograr una transformación de la universidad para un futuro mejor. Hay un autor portugués, Boaventura de Sousa Santos, que, digamos, se enmarca dentro de lo que se conoce como la epistemología del sur. Hay un texto que ya tiene algunos años ya, digamos que se ha vuelto un clásico dentro de ese concepto de epistemología del sur, que más adelante lo vamos a desarrollar, que se denomina la Universidad del siglo XXI. En ese texto, Boaventura de Sousa Santos habla de que la universidad contemporánea, habla de la universidad en general, padece de una crisis que tiene tres grandes aristas. Dice que la universidad tiene una crisis de hegemonía, por una parte, tiene a su vez una crisis de legitimidad y tiene una crisis a su vez de institucionalidad. Dice, bueno, la crisis de carácter hegemónica tiene que ver porque ya la universidad no, digamos que no juega el papel que jugó en un momento determinado, porque hay obviamente en este siglo XXI y finales del siglo XX otras instituciones de carácter científico que disputan ese poder hegemónico de la universidad. Entonces, por eso habla de que una de las principales crisis de la universidad es una crisis hegemónica. Luego habla de una segunda crisis que es de carácter de legitimidad, y allí él establece que, bueno, el tema de la legitimidad tiene que ver con que a la universidad se le ha venido asignando una serie de responsabilidades que no fueron sus responsabilidades al principio, como ella surge. Y digamos que una tercera parte de la crisis, que se llama la crisis de la legitimidad, tiene que ver con que la universidad se le exige hoy día unos parámetros de rendimiento como si fuese una especie de empresa privada, y eso ha tenido un elevado costo a la universidad. Digamos que partamos de esos elementos para introducir una fundamentación teórica. Hablemos entonces del concepto de hegemonía. Este concepto de hegemonía lo vamos a tomar de Antonio Gramsci,
pensador italiano, que nos habla de la necesidad de unir algunos elementos que son fundamentales para poder entender el bloque histórico en el que se vive. Y el bloque histórico en el que se vive no es otra cosa que las condiciones socioeconómicas de una sociedad determinada. Para ello él dice entonces que hace falta tener en cuenta cuál es el papel de los intelectuales en ese momento de ese bloque histórico para romper con esa hegemonía de una contradicción en sectores de la sociedad que están obviamente luchando por imponer sus intereses en dos grandes bloques, por simplificarlo de alguna manera, entre los opresores y los oprimidos. Entonces, desde ese concepto, nosotros planteamos la necesidad de crear una universidad contrahegemónica que permita el acceso de otros tipos de conocimiento más allá del conocimiento científico, que es el que se ha mitificado en la universidad y que, digamos que no da cabida a otro tipo de saberes que están presentes en la sociedad contemporánea y que por un tema de élites se execran como un pensamiento que no es válido. Sumado a este concepto de hegemonía y contrahegemonía, vamos a conseguir entonces que hay, digamos, hay una colonialidad del poder dentro de la universidad. ¿Cómo se entiende este concepto de colonialidad del poder? Bueno, porque está presente en la universidad venezolana, en términos generales, la universidad pública, no vamos a hablar de la universidad privada, porque no es el ámbito en el que nos estamos moviendo, donde sigue prevaleciendo, repito, un solo tipo de conocimiento, un enfoque eurocéntrico de la ciencia y evidentemente de las ciencias sociales, pero aunado de eso, entonces, digamos que se impone dentro de la estructura interna de la universidad una colonialidad del poder desde el punto de vista del academicismo, que impone qué tipo de investigación se hace, es decir, qué tipo de investigaciones ameritan el término de ser académica y cuáles no. Y eso obviamente significa dejar al margen una serie de saberes que no son precisamente el conocimiento científico, pero que a fin de cuentas aportan al desarrollo de la humanidad como tal. Decíamos entonces que vamos a desarrollar cuáles son los modelos universitarios de la Edad Media Europea a partir del siglo XI, XII y XIII. Y entonces abordemos ahora algunos elementos del punto de vista metodológico. Hablemos entonces del método hermenéutico crítico, que no es otra cosa que la manera como el historiador, en este caso, quien está presentando la investigación, logra desarrollar una interpretación de fuentes más allá de ese enfoque positivista que planteaba que las fuentes por sí solas podían hablar y que el investigador, en este caso el historiador, solamente se encargaría de dejarlas correr o que se expresasen por sí mismas. Eso obviamente ese es un enfoque que no compartimos, porque desde el mismo momento en que el historiador selecciona un tipo de fuentes y otras no, está planteando ya una investigación subjetiva como tal, que no hay posibilidad de establecer que las fuentes van por un lado y el investigador por el otro, porque la única manera de hacer, como decía Mark Bloch, de hacer hablar a la fuente es que el investigador interrogue, no tanto buscando, no tanto lo acertado de las respuestas, sino lo acertado de las preguntas. Por allí se desanda el camino para lograr una investigación de un carácter que tenga que ver con lo que se conoce como la historia problema, la historia síntesis, que plantea hipótesis de trabajo, de interrogantes, en lo que hemos mencionado, para tratar de interpretar el pasado y lograr comprender el presente y de esta manera lograr la transformación del mundo en que obviamente vivimos y del cual no podemos estar plenamente convencidos de que sea la vía. Hablemos entonces de esa universidad del siglo XI, XII y XIII, de los primeros modelos originarios, y vamos a encontrarnos con que en esos siglos, de lo que se llama la Baja Edad Media Europea, vamos a encontrar cuatro tipos de modelos. El modelo de la Universidad de Bolonia, el modelo de la Universidad de París, el modelo de la Universidad de Oxford
y el modelo de la Universidad de Nápoles. Vamos a ver cómo en el caso de los dos primeros, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, digamos que son los modelos espontáneos. Algunos críticos, algunos científicos hablan que son los modelos madre. Y veamos algunas diferencias para contrastarlos con justamente unos elementos que nos permite utilizar el concepto de modelo, digamos, formada por lo que hoy pudiéramos hacer el Estado moderno. Obviamente en esa época no existía, pero en todo caso es una universidad creada por el emperador Federico II Barbarroja para la formación de burócratas, es decir, para letrados que les sirviera a consolidar su imperio. Hemos mostrado entonces grandes rasgos esos modelos originarios de la Universidad Occidental, y entonces podemos concluir que es posible la utilización de los modelos como una herramienta metodológica para estudiar origen, desarrollo, funcionamiento, organización de las universidades, para entender las disputas de poder, tanto lo interno como lo externo. Y repito, esta es una investigación que tiene una continuación. Luego vamos a hablar de los modelos en la denominada Edad Moderna y finalmente los modelos contemporáneos universitarios, para así entonces dar cabida a lo que nosotros pensamos debemos modelar un nuevo tipo de universidad pública venezolana. Gracias por su atención.